Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. Si no han visto antes alguno de mis videos o es la primera vez que checan mi canal, me presento. Mi nombre es Diego Enrique Funcionegui Rivera. Yo soy psicólogo de profesión. Hice la licenciatura en psicología en la UVM aquí en Puebla y también hice la maestría en terapia familiar también en la misma universidad. Tengo ya 10 años dedicándome a la psicoterapia, he dado clases en universidades y también estuve trabajando un tiempo en la Secretaría de Salud, en el programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes y también en el Hospital Psiquiátrico, el Batán, aquí en Puebla. Y pues vaya, eso es como a grandes rasgos, ¿no? El día de hoy voy a hablar en este video sobre temas que me han ido sugiriendo. De hecho, gracias por la sugerencia a Cristal, que fue mi alumna precisamente en licenciatura. Entonces, saludos Cristal, ojalá que encuentres interesante el video. Y pues el video, lo que quiero decirles primero es que tengan eh, como sus expectativas en orden, por así decirlo. No es un video en el que voy a hablar ni de herramientas, ni estrategias, ni nada de esas cosas que a mis colegas les encanta hacer y decir sobre cómo lidiar con la frustración y todo eso, cómo evitarla, ¿no? Este video es más bien una reflexión propia, es más bien como una reflexión que voy a hacer en voz alta y enfrente de una cámara sobre la frustración, su importancia y cómo va, pues de cierta forma, pues tal vez marcando nuestras vidas y también cómo creo yo que social e individualmente hacemos frente a la frustración y como cuáles son eh, las situaciones que surgen a partir de eso, ¿no? Y creo yo que la frustración va muy de la mano con muchos de los temas que se atienden en consulta, ¿no? Cuando una persona llega a terapia es porque pues creo que podemos decir que lleva ya un grado considerable de frustración en muchos aspectos de su vida, no en específico porque la situación que la queja o por la situación que está sufriendo, pues muy probablemente ya ha, por así decirlo, invadido varias partes de su vida o lo ha incapacitado para realizar ciertas cosas, entonces pues eso lleva a su carga de frustración. Ahora, como les decía, no es un video para evitarla, ni herramientas, ni nada, es para ir como comprendiendo, hacer una reflexión al respecto. Y habiendo dicho eso, lo quiero como delimitar aún más, dejando claro que la frustración pues es una emoción que, aunque parezca muy obvio, pues va de la mano del enojo, ¿no? Y el enojo es parte de las emociones básicas del ser humano. Y muchas personas, y en especial muchos colegas, creen que las emociones se pueden controlar o que se pueden gestionar, que es como el nuevo término de moda de las emociones, no gestionar. Que hay que gestionar el enojo, la tristeza, un montón de situaciones, ¿no? Pero la realidad es que las emociones no es algo que se pueda controlar y no es algo que se pueda evitar. Y por eso también quería hacer como esta reflexión en voz alta, porque creo yo que para mí es importante como tratar de hacer un contrapeso de todo lo que se va diciendo, en especial en redes sociales, ¿no? En TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, donde está lleno de contenido, donde creo yo que los colegas, un tanto por ignorancia, un tanto por negación y mucho, o bueno, cada quien sabrá sus porcentajes, por querer llamar la atención, por querer pegar, por así decirlo, en las plataformas digitales, pues tratan de dar gusto a las sugerencias y temas y demandas que tienen las personas que los ven, ¿no? Y ese es uno de los primeros puntos importantes de la frustración, que la frustración, como ya me mencionaba, pues es una emoción que es inevitable. Muchas personas que llegan a consulta, muchas personas que ven contenido relacionado con psicología y psicoterapia, muchas veces buscan algo que los haga sentir bien, ¿no? Y por bien muchos creo que entienden como no sentir nada de incomodidad. Muchas personas lo que buscan es sentir felicidad, paz, tranquilidad, amor, todo el tiempo, ¿no?
sin que les falte nada, sin que les pase nada, sin que la vida sea vida, por así decirlo. Muchas personas lo que buscan es tratar de controlar todo lo que les acontece de manera externa, por así decirlo, o sea, fuera de su control, fuera de su cuerpo, fuera de su persona, fuera de su ser, y también intentan controlar todo lo que está dentro de su ser, ¿no? Sus pensamientos, sus emociones. Hay personas que hasta parece que quieren controlar las reacciones fisiológicas, ¿no? Y entonces creo que ese es uno de los puntos más importantes de la frustración. Y por eso creo yo que la frustración es importante, porque la frustración en sí misma, al ser incómoda, creo que nos muestra una incomodidad hacia una realidad que como humanidad no nos gusta, que es el hecho de que las cosas no salen como nosotros esperamos o como nosotros queremos o deseamos o como pretendemos controlar. Las emociones es una parte de eso, las emociones es algo que no se puede controlar, que aunque muchas personas quieran gestionarlo, como que por gestión yo entiendo que muchos quieren como que encontrar formas para que ahí la emoción como que se calme, o sea, como que creo yo que eso es un sinónimo de represión o supresión dependiendo. Y si ustedes han visto o los invito a ver contenido de mi canal, pues irán viendo que la represión y la supresión pues no lleva a ningún alivio, al contrario, lo que lleva es a seguir repitiendo situación tras situación tras situación. Y creo que eso es uno de los puntos también importantes de la cuestión de la frustración. Como decía, la frustración creo y quiero yo que este video también les resulte hasta cierto punto frustrante, para que puedan como empezar a ver ciertas cosas de la realidad que aunque no les gusten, pues están ahí. Como decía, las emociones, pero también los pensamientos, también una gran parte de nuestro ser y de nuestro aparato psíquico no está sujeto a nuestro control, ni a nuestro capricho, ni a nuestro gusto. Que eso es algo que creo yo que también como gran parte, y no todos, pero gran parte de los psiquiatras, gran parte de esta corriente médica intenta como vendernos, ¿no? Que si estás triste, si te sientes deprimido, si estás ansioso, y lo pongo entre comillas porque la depresión y la ansiedad pueden tener muchos otros trasfondos y pueden tener otras excepciones, pero eso ya lo dejaré para otros videos. Eh, y entonces como que hay la idea o lo que se pretende vender es que gracias a un medicamento, gracias a una pastilla, tú puedas regular lo que sientes, ¿no? Que puedas controlar eso que sientes. Y lo que yo noto, por ejemplo, en muchas personas que están medicadas es que sí están más tranquilas, pero viven en una tranquilidad muy incómoda en el sentido de que están aletargados en todo, tanto ya no lloran, pero tampoco se alegran como antes. Tal vez se sienten satisfechos de que a lo mejor ya se sienten bien o se sienten como los demás quieren que se sientan y que estén cómodos a su alrededor, pero empiezan a sentir unos vacíos mucho más grandes precisamente por esa represión, por esa supresión. Y entonces eso nos lleva constantemente a la cuestión de la frustración. Como decía, es como una ventana que nos lleva a ver eso de la realidad que se nos escapa, que se nos sale de las manos, ¿no? Y eso no solamente entra en el terreno de lo psiquiátrico, de lo psicológico, sino que entra en el terreno de todos los aspectos, de lo social, de lo económico, de la sexualidad, del género, por ejemplo, de, pues de cierta forma, de la convivencia, del amor, de la familia, de las relaciones de pareja. La frustración es eso que nos va mostrando que muchas veces nosotros podemos tener planes, tener expectativas, tener ilusiones, y que aunque hagamos todo para que eso salga, pues muchas veces no es así. En otras palabras, la frustración de cierta forma nos muestra que estamos limitados, que no es algo que es parte de la vida, ¿no? Y que de cierta forma el intentar negar ese no y por ende negar la frustración, el enojo, la rabia, la ira, la tristeza, la desilusión,
que parte de todo eso implica vivir negado a todas esas emociones, pero también vivir negado a una parte de la realidad. Y entonces se toman decisiones desde la ilusión, se toman decisiones desde la negación y no se toman decisiones desde lo real, desde lo que sí sucede, no sucede, desde lo que sí podría ser y lo que no podría ser, que creo que ese es un punto muy importante aquí. Socialmente vivimos en un sistema que de la mano de lo económico nos hace como la gran promesa de que todo se puede, ¿no? Retomando, por ejemplo, lo que decía Lacan en el discurso capitalista. Ese es como el gran triunfo del discurso capitalismo, del capitalismo tal cual, que si tú te esfuerzas lo suficiente vas a poder y tener todo lo que tú quieras, ¿no? La casa, el carro de lujo, la familia, el supermodelo, la supermodelo, eh, todas las parejas sexuales que quieras o no, eh, tener miles y millones de pesos, dólares, lo que sea. O sea, como que esa es la gran promesa que hace ese sistema, ¿no? Que todo vas a poder tener si te esfuerzas lo suficiente o si haces lo suficiente para tenerlo. Y esa es una promesa pues bastante seductora para muchos, para la mayoría, ¿no? Porque de cierta forma creo que eh, ayuda a evadir algo que el ser humano eh, a lo largo de toda su historia ha batallado mucho, que son diferentes factores, pero de manera más concreta es, uno, la incertidumbre, dos, la falta, y tres, el amor. ¿A qué me refiero con todo esto? A que de cierta forma el hecho de tener y vivir bajo esta promesa de todo se puede y todo se puede tener y todo se puede hacer y ser, de cierta forma da como esta ilusión de que se puede evadir como estos baches o estos obstáculos donde la persona se va a dar cuenta que en realidad no todos le van a decir que sí, que no va a ser tal vez tan millonario o tan pudiente como quisiera o como aspira, que tal vez aun cuando uno se esfuerza lo más que puede y es disciplinado y se empeña y todo, aun con todo eso no siempre lo va a poder todo, a lo mejor alguien más le puede ganar si estamos hablando en cuestiones de competencia, que aún la vida puede pasar y que a lo mejor eh, aun con todo ese esfuerzo y todo ese empeño algo llegue y se lo lleve, ¿no? La muerte, una enfermedad, eh, causas naturales, ¿no? Por ejemplo, vivimos en México y México está atravesado por pues, varias placas tectónicas y pues ya lo hemos visto que con los terremotos pues muchas personas pierden muchas cosas, pierden familiares, pierden amigos, también pierden sus casas, carros, o sea, pueden perder todo, ¿no? Pueden perder todo en cualquier momento. Y entonces estamos expuestos a eso en realidad, ¿no? Yo a lo mejor puedo salir en estos momentos y atravesando la calle me atropella un imprudente o algo, ¿no? O sea, vaya, y si lo extendemos la cosa se pone peor porque eh, así como están las cosas sociales en México, por ejemplo, ser mujer en México es algo de muchísimo riesgo, de alto riesgo. Así como están los feminicidios, los secuestros, los asaltos, la violencia sexual, uno y una en específico está expuesta a muchas cosas, ¿no? Creo que tal vez me salgo un poco del tema, pero tal vez algunos de ustedes sepan que hace poco una de mis colegas, una psicóloga acá en Puebla, pues desapareció y hace poco fue encontrada muerta. Eh, y ya se le imputó o ya se clasificó el homicidio como feminicidio, pero el punto al que quiero llegar es que eh, en realidad cualquiera está expuesto a muchas cosas, ¿no? Y siendo mujer en México más está expuesta a cosas muy violentas, muy trágicas, muy crueles. Y todas estas cuestiones creo que son tan dolorosas social, individualmente, que son realidades que no queremos tocar, son realidades que queremos evitar. Y entonces eso es lo que trataba de plantear con lo que les decía, ¿no? Este sistema político
económico, social, de cierta forma nos vende la promesa de que si hacemos lo suficiente, si nos esclavizamos un trabajo, si hacemos tal o cual cuestión, si somos emprendedores, vamos a librarla, por así decirlo, vamos a estar exentos de todas las fatalidades de la vida, pues es muy atractivo, ¿no? Y entonces la frustración que inevitablemente llega por el simple hecho de estar vivo, ya sea cuando intentamos iniciar un negocio, emprender algo, intentamos buscar trabajo en nuestra área, y a lo mejor no es un área tan comercial, por así decirlo, llámese filosofía, psicología, artes, por ejemplo. Yo veo que muchas personas en esas áreas batallan mucho y se frustran mucho por no poder lograrlo, ¿no? Tal vez otras áreas como la asesoría de imagen, por ejemplo, o el diseño de modas en México, que también batalla mucho, si no están ciertos estratos, ¿no?, socioeconómicos. O sea, hay mucha frustración ahí, y a eso sume la parte que, pues, el propio cuerpo, ¿no? El propio cuerpo también presenta sus complicaciones, enfermedades, el envejecimiento, el simple hecho de envejecer es algo muy doloroso, es algo muy complicado, siempre implica duelo, que muchos no lo quieran ver así, pero el hecho de ir pasando de los 30, 40, 50 y ver que uno ya no puede hacer lo mismo que antes, que ahora el estómago duele, la espalda duele, las lesiones son mucho más propensas, por así decirlo, a que sucedan, implican muchos duelos, implican muchas frustraciones, implican enfrentar esa realidad de que uno envejece, de que uno puede morir. Eh, Agréguenle las frustraciones familiares también, ¿no? De que si los hijos piden ciertas cosas, piden cierto tiempo, pero no se les puede dar por el trabajo, o que si la pareja pide ciertas cuestiones y no se lo pueden dar, que si hay un montón de expectativas e ilusiones ahí que simplemente no se pueden cumplir, que si ya surge un rompimiento o infidelidades, no sé, nómbrenlo, pero puede ser cualquier cosa. O simplemente el tiempo pasa, no hay relaciones de pareja que simplemente terminan por diferentes situaciones y siguen juntos y siguen muy frustrados porque no se pueden separar y ven calvarios. O sea, a lo que quiero llegar con esto es que si revisamos cualquier parte del área de la vida humana, vamos a encontrar un montón de motivos para ir frustrados, ¿no? Entonces, aquí la cuestión no es tanto cómo vamos a evitar la frustración, sino cómo le vamos a hacer frente a la frustración, qué es lo que va a hacer cada quien para hacerle frente a la frustración. Y ojo, no quiero caer como, creo yo, en el error que muchos colegas caen de decir, bueno, está esta situación, pero siempre existe la luz al final del túnel, porque a mí siempre se me ha hecho eso muy, muy irrespetuoso. Creo que es muy difícil, y lo repito, creo que es una falta de respeto cuando alguien está atravesando una situación realmente dolorosa, difícil, complicada, por la situación que sea, decirle como sí, pero aguanta, pero siempre se llega a un lugar mejor y siempre vas a ver el final del túnel. Es como, ajá, o sea, sí, pero en el momento no se puede ver, o sea, en el momento a veces hay mucha oscuridad, y creo que realmente lo que nos toca, ya hablando en la psicoterapia, pues es esperar con esa persona y atravesar esa oscuridad. Creo que eh, eso es algo que realmente sí nos toca hacer como terapeutas, como psicólogos, en lugar de andar vendiendo cortinas de humo. Y a lo mejor, y bueno, esto me lleva a retomar lo que decía Lacan, ¿no?, sobre que, también lo decía Winnicott, que la resistencia no es el paciente, la resistencia es del terapeuta, y muchos colegas se resisten a enfrentar esas situaciones tan difíciles con sus pacientes, y son los primeros en desesperarse, y son los primeros en no querer frustrarse y no enfrentar la frustración que conlleva muchas veces el propio proceso, y que conlleva la relación con los pacientes, y que conlleva la vida misma. Y tratan de salirse por la primera situación que puedan, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los grandes errores que, como psicólogos y aparte como sociedad en general, creo que hemos cometido, el evitar la frustración lo más pronto posible, ¿no? Y vaya,
también no quiero caer como en una ingenuidad y decir que enfrentar la frustración es fácil, porque no. O sea, tampoco quiero como que esto que estoy diciendo se entienda como que lo único que queda es enfrentar la frustración y que entonces, como es lo único que queda, hay que hacerlo y hay que aguantarse y ya, no. Sino más bien, sí, lo que queda es enfrentarlo. Hay muchos caminos, o sea, hay quienes se van de la frustración, se van por el camino a la salida fácil, y creo que nuestro país está, de cierta forma, escrito, por lo menos en la historia moderna, de manera más concreta, por ejemplo, con el narcotráfico en esa situación. La historia de muchos narcotraficantes, de muchos criminales también de cuello blanco, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que eran personas que vivían una situación social muy frustrante, muy complicada, de mucha pobreza, y entonces tomaron la decisión para salir de eso, porque ya a nivel de frustración que va de la mano de la desesperación, pues de cierta forma los empujaba hacia allá, ¿no? Creo que por eso hablar de frustración en un contexto social como el nuestro, en México, es muy complicado porque no hay correcto e incorrecto. Creo que es un mar de grises. Hay extremos en el negro, en el blanco, pero tendría yo que hablar como de temas muy concretos, muy específicos, para que a lo mejor pudiera yo entender y reflexionar sobre cada situación. Pero ojo, tampoco quiero decir como, o sea, no quiero justificar lo que ciertas personas, ciertos grupos selectivos, ciertos individuos hacen, pero creo que más bien hay que entender ahí que la situación de la frustración, y que por ende, que va de la mano de la desesperación, juegan un rol muy importante, y que van de la mano de toda una estructura social, económica, política, que son tan complicados, tan difíciles de evadir, que muchas veces no deja caminos y que no deja alternativas, ¿no? O que si las deja, sostenerlas y tomarlas implica de verdad que, pues que como actitudes muy estoicas, y pues eso muchas veces no es humano, ¿no? Creo que por eso también como sociedad en especial nuestra sociedad que es tan religiosa, cristiana, católica, diferentes iglesias, religiones, la visión que se tiene de los santos, o las personas o a los seres a los que se les rinda tributo, se les rinda eh, admiración, lo que sea, como que se les da esa admiración precisamente porque son como estas personas o seres tan estoicos que resistieron a tales situaciones, y que de cierta forma se sabe que no cualquiera podría hacerlo, ¿no? Pero bueno, retomando un poco el tema, ese es como el gran punto de la frustración, que la frustración de cierta forma nos enfrenta, nos asoma a esa realidad que pasa, que es una realidad dolorosa, que es una realidad frustrante, para la redundancia, que es una realidad que dice muchas veces que no, pero pues de cierta forma también esa frustración nos puede ayudar a ver qué sí hay, qué no hay, y por ende tomar las decisiones necesarias para cambiar eso, para detenerlo, o para perseverar en el camino que sea que se haya tomado, ¿no? Entonces, eh, con miedo a ser redundante, creo que no tengo nada más que agregar, más que eso, que antes de evitarla, creo que es importante enfrentarla, sea como cada quien la enfrente. Y como decía mi analista en mis sesiones, muchas veces no se trata del camino fácil, sino del camino importante, ¿no? Y cada quien le tocará decidir qué caminos tomar, eh, y cuáles no. O sea, qué caminos tendrá que decirles que sí o que decirles que no, para poder encontrar otra forma de vivir, ¿no? Si es que los hay. Bueno, creo que ya estoy sonando muy redundante, pero bueno. Eh, si tienen dudas, si tienen comentarios, si quieren ustedes poner su reflexión al respecto, si quieren sugerir algún tema,
para que yo pueda decir lo que yo pienso al respecto. Háganmelo saber en los comentarios y pues bueno, con eso termino el video. Hasta entonces.